La Guerra Santa del Islam y la Biblia, por el doctor Ellis Carballosa. Nuestra quiero hacerlo de la manera y espero que sea de la manera más caballerosa también y de piedad. Debo decir oye, en esta noche tengo pero lo voy a hacer, quiero hacerlo de la manera más sencilla, si se quiere, y espero que sea de la manera más caballerosa también y de piedad, llena de piedad. Pero debo decir, para comenzar, que ahora mismo, en este momento, el adversario más formidable que la fe cristiana tiene en el mundo es el Islam. Es el adversario mayor de la fe cristiana en el mundo. Y hubo un tiempo en que era la religión de los árabes, limitada a la península arábiga y a otros países vecinos. Pero eso ya no se puede decir. Hoy, todos los países del mundo, todos, están siendo, quizá la mejor palabra no sea invadido, pero no sé si hay una palabra mejor. Todos los países de la tierra hoy son vulnerables a las enseñanzas, las prácticas de esta religión que llamamos Islam. No he preguntado, pero supongo que siempre hay una hora y luego hay un recreo así, algo así, a las 8:30, esta hora. Muy bien, vamos a comenzar entonces por donde siempre se debe comenzar, es por el principio. Y vamos a buscar en la palabra de Dios el capítulo 16 del Génesis. Mientras buscáis el capítulo 16 del Génesis, quiero decir que ese librito que un hermano perdió por ahí, que se llama El dictador del futuro, el autor lo tenéis aquí, pero no lo confundáis el título con el autor. El librito trata del tema del anticristo. Y en un sentido, el Islam hoy
es un anticristo. Lo ha sido por muchos años, pero hoy más que nunca es un anticristo. Se opone al Cristo, se opone a la fe cristiana. Y el fundador del Islam, Mahoma o Mohamed, como dicen ellos, dijo en cierta ocasión, esto está escrito, libros de historia, dijo en cierta ocasión, hay que acabar, hay que erradicar a judíos y a cristianos. No es de ahora. Eso es de hace siglos. Hay que erradicar a judíos y a cristianos. Pero ¿cómo surge todo esto? Porque la cuestión no es solo política, ni la cuestión es solo económica. La raíz de todo esto va más profundo, más profundo. Es espiritual y es religioso. Y esto se extiende allí a lo que dice en el capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai hizo uso de lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Si una mujer estaba casada con un hombre, y esa es la diferencia hoy. Muchas mujeres, por lo menos en España y en Europa, no quieren tener hijos. Quieren tener hijos. Y las que no practican fármacos para evitarlo, practican el aborto. Cosa que es terrible también. Pero era la costumbre, si una mujer casada no tenía hijos y tenía una sierva, una esclava, como en este caso, ella podía decirle al esposo, toma a mi esclava, tómala por mujer, para que conciba y para que podamos tener un hijo que sea el heredero, porque en aquel tiempo no solo el esclavo pertenecía al amo, sino los hijos que esos esclavos podrían dar. Ahora Sara le dice a Abraham, toma Agar. Y quizá ahí podríamos ver la debilidad de la fe en algunos. También nosotros hemos sido débiles en la fe. La promesa de Dios, Abraham era que le iba a dar una simiente. Que le iba a dar un hijo. Y ese hijo iba a ser por medio de Sara o Sarai. Y Abraham y Sara debieron de haber esperado en Dios. No estoy diciendo esto para condenar a Abraham o a Sara. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos da permiso que digamos. Esperar en Dios. Esperar en la promesa de Dios. Espera en Él y Él hará. Bueno, dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva.
quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Una tremenda cuestión. ¿Qué pasó? Queridas hermanas, que estáis aquí, las mujeres tienen un poder tremendo. Creedme. La Biblia lo enseña. Solo basta con uno ir al libro del Génesis. Dios prohibió que el hombre comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Eva, la ayuda idónea que Dios dio a Abraham, vio que aquel fruto era agradable, codiciable para comer, era agradable a los ojos y era bueno para dar sabiduría. Dice el texto que Eva tomó de aquel fruto que Dios había dicho: no comáis de él, porque el día que comáis de él moriréis. Y le dio a su marido, ella comió, él comió. Ya sabéis lo que pasó. Cayeron, transgredieron, desobedecieron. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los aquí presentes y los 25 millones de la capital de México lindo y querido, y los 4,5 o 5 millones del Reino de España, la capital del Reino de España y del mundo, todos somos pecadores por esa transgresión. Fíjense el tremendo poder. Hay otro caso más que voy a mencionar. Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Y algunos de los presentes aquí preguntan: ¿qué hacía Lot en Sodoma? El justo Lot afligía su alma. Y un día Dios dijo: aquella ciudad era tan perversa, tan inicua, tan malvada. Dios dijo: la voy a destruir. Yo doy paréntesis, ¿sabéis? Problema ahí. Mire, ahora hay una ley en Cataluña que dice: no se puede hablar en contra del homosexualismo. Por ley. Esa es la ley de los catalanes. La ley de Dios dice que hay que predicar en contra de eso. ¿Cuál es el problema allí en Sodoma? Y Dios le dijo a Lot: sal de allí. Sal con tu mujer y tus 2 hijos. Apresuradamente, salí. Y no miréis atrás. Salieron corriendo. Yo no sé cuántos metros o kilómetros anduvieron, pero Mrs. Lot miró atrás. ¿Y qué le pasó a Mrs. Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Y ahora llega Lot con sus 2 hijas a un pueblo llamado Zoar. Y entran en esta cueva. Y allí se refugian. Y las 2 chicas, hijas de Lot, se ponen de acuerdo para que su padre, el señor Lot,
tuviese relación con cada una de ellas. Y como resultado de eso tenemos a Edom y a Moab, el hijo de cada una. Pero fíjese, ¿qué hubiese ocurrido si Mrs. Lot no mira atrás y se vuelve un estatua? ¿Qué hubiese pasado? Llegan allí, se refugian. El señor Lot tendría a su esposa y no hubiese tenido necesidad de hacer lo que hizo. Tener relaciones íntimas con cada una de sus hijas. Porque a Mrs. Lot se le ocurrió desobedecer el mandato. Fíjese el resultado de la actitud de una mujer. De Eva y ahora de la señora Lot. Y eso lo tenemos aquí, en Génesis capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años, había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Viéndose en ti, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y ahora como que Sarai comienza a culpar a Abraham por lo que había sido su decisión. Por supuesto que Abraham tenía. Abraham debió de haber rehusado la oferta de Sarai y haberse aferrado a la promesa de Dios. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar una simiente. Y esa simiente será a través de Sara. Y esa simiente sería algo milagroso. Imagínese usted un hombre de 100 años engendrando y una mujer de 90 años concibiendo. Es nada menos que un milagro. Solo Dios puede hacer. Por eso la Biblia llama a Dios el Dios de Abraham. El Dios de Abraham es el Dios soberano. Soberanamente llama a Abraham de Ur de los Caldeos. De en medio de la idolatría de una familia de idólatras, Dios llama a Abraham. Lo saca de ahí, lo lleva a la tierra. Le promete darle a esa tierra en perpetuidad. Esa tierra pertenece a la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob en perpetuidad. Porque los judíos son caprichosos. Pero no, porque el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? De Jehová.
la tierra, es de Jehová. Y él le dio esa tierra que es pequeñita, pequeña, ese trocito de tierra, el ombligo del mundo. Dios se lo dio a Abraham en perpetuidad. Estos días hay un furor. El primer ministro israelí, Netanyahu, dijo que él no aboga por dos estados. Pero los políticos están en eso. Pero lo cierto es que la Escritura dice que ese trozo de tierra Dios lo dio a Abraham en perpetuidad. Y Dios es el Dios de Abraham, el Dios soberano. Pero también es el Dios de Isaac. Y el Dios de Isaac habla de el Dios de milagro. Como he dicho ya, ¿a quién se le ocurre pensar que un hombre de 100 años va a engendrar y una mujer de 90 va a concebir? Solo un milagro de Dios. Y no solo estás con ella, porque bien te parece. Como Sarai, Afidía, y Dios estoy presente. Y se llevó a aquel muchacho, a Ismael, su hijo de Abraham, pero no hijo de la promesa. Dice que estando en el desierto, dice, y la halló el ángel de Jehová. Sabéis que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación. Fue el que le apareció a Moisés allí en el desierto del Sinaí. Cuando Moisés tuvo la visión de aquella zarza que ardía y no se consumía. Y fíjense, le dijo lo mismo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés escuchó la voz. El que le hablaba era el ángel de Jehová. Dice el texto que era Jehová y dice que era Dios. Yo, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señor. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Quizá eso, si no en su totalidad, lo veamos parcialmente. Y millones, descendientes de Ismael.
Esos son los padres, son los antecesores humanos. Están en todas partes. Están en España. Un tiempo era solo allí en la Arabia. Hoy no. Y eso es todo el mundo. En España tenemos un número considerable, un número importante de ellos. En Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, supongo yo que por esta parte del mundo. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Maestro. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Fíjense la gran misericordia de Dios. Incluso con esa raza, que va a ser la gran, esa raza, la gran contrincante de la nación de Israel. No desde ahora, sino desde años y años y años. Y él será hombre fuerte, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Dios que ve. Ra. Dios que ve. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Qué privilegio tuvo Agar. A pesar de ser quien era, mire el tremendo privilegio. Tuvo el privilegio de ver al ángel de Jehová. El ángel de Jehová sí es visible. Moisés lo vio. Y a quien vio fue al Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Porque Él es el revelador de Dios. Dice la Escritura, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El único, el que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Él le ha dado poder. Solo Él puede declarar a Dios. Dice, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y, dice ahí, Pérez. Mire cuán específica es la Biblia. De paréntesis, hablaba con querido amigo y hermano Luis Contreras de esta conferencia sobre inerrancia. Acaba de celebrar un grupo de hijos de Dios allí en Los Ángeles.
Y una de las grandes diferencias entre la Biblia y todos los demás libros religiosos es que lo que la Biblia dice es cierto. Los lugares mencionados en la Biblia no son ficticios, no son inventados. Los personajes mencionados en la Biblia no son míticos, no son inventados. Son reales, son históricos. Y tenemos un ejemplo claro. Dice, versículo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Si Abraham hubiese esperado en Dios, la promesa de Dios, hubiese sido obediente a lo que Dios le había dicho y no se hubiese guiado por la cultura y por lo que su mujer Sarai le dijo. Pues muchas cosas serían diferentes. Pero todo eso está en el plan de Dios. Todo eso está dentro de lo que Dios ha establecido. Era necesario que hubiese un Ismael. Y era necesario que hubiese una Agar. Y era necesario que hubiese una mujer como Sara. Y todo eso manifiesta lo que los teólogos llaman, aunque la frase no aparece en la Biblia, pero el concepto es bíblico, la depravación total del hombre. La miseria del hombre. El hombre es un ser totalmente depravado. Eso significa que el pecado de la desobediencia contra Dios, que se describe en Génesis capítulo 3, ha afectado al hombre, al ser humano, en su totalidad. Lo ha afectado físicamente, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, en todos los órdenes de la vida. El hombre ha sido afectado. Por eso vivimos en la clase de sociedad en la que vivimos, con tanta violencia. Tanta violencia. Hace unos años, un grupo de islamistas aprovechó que iban dos trenes donde iban personas que iban a su trabajo. Y en Madrid, la estación de Atocha, una de las estaciones de trenes más importantes de Madrid, llevaban mochilas con bombas. Y hubo un número importante de muertos, un número importante de heridos. Y ese fanatismo es, honestamente, puro fanatismo que caracteriza ese movimiento que llamamos Islam. Ha hecho tanto daño. Y fíjese ese movimiento, la filosofía religiosa, es religión, y es política, y es filosofía. Proclama lo que ellos llaman 5 pilares. A uno de ellos le llaman
Oración. Hay que orar. Mirando hacia la Meca. 3, 5 veces al día. ¿Cómo ora? ¿Quién ora? ¿Qué pide? Porque fíjese usted, una de las grandes diferencias entre la fe cristiana y la fe islámica es que la fe cristiana está basada en un Dios santo, en un Dios misericordioso, en un Dios que es amor, dice la palabra. Era de Juan 4:8, Dios es amor. Dios que es santo. Primera de Pedro 1:15. Un Dios que es justo y un Dios que es un Dios de orden. El islamismo cree en un Dios caprichoso, en un Dios que va al azar. El cristiano cree en un Dios de propósito, con propósito. En un Dios que si hay algo que odia, es el pecado. Eso sí, Dios odia el pecado. Pero no al ser humano, por lo que más la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios hizo. Y fíjense la diferencia. Jesucristo nos manda amar a nuestros enemigos, no odiarlos, no a desearles mal, no a desearles la muerte, mucho menos acabar con su vida. Fíjense, la historia nos dice que justo unos meses antes de morir, Mahoma presenció la masacre. Digo presenció, pues no decir esta palabra. De entre 500 y 700 judíos y cristianos. Y recientemente hemos visto, por lo menos hemos visto por las pantallas de la tele, como se ha anunciado que cierto número de personas serían degolladas por su fe, particularmente su fe cristiana. Pero por otro lado, miren un segundo pilar, llamado así, el islamismo es las limosnas, aquellos que lo necesitan. Y los peregrinajes a la Meca, hay que ir allí. La Meca fue el sitio donde Mahoma nació, en el año 570 de la era cristiana. Ir a la Meca. Y hay que leer el Corán. El Corán es el libro sagrado. Pero si tú lees el Corán, te das cuenta de que
Hay una mezcla ahí de cosas. Porque Mahoma vivió en su vida joven, vivió entre judíos y vivió entre cristianos. Y aprendió algunas cosas de los judíos y de la literatura judía. Y aprendió de la literatura cristiana. Fuese que la leyese o no, es otra cosa. Porque Mahoma era analfabeto. A pesar de que procedía de una familia más o menos acomodada, no como un amigo mexicano que tengo allá por Estados Unidos, que dijo, yo pertenezco a una de las familias mejor acomodadas de todo México. Vivíamos así en este sitio, teníamos una habitación y mamá nos acomodaba, éramos 7 hermanos, nos acomodaba, bien acomodaditos, uno al lado del otro. Buen sentido del humor tiene este amigo. Está lleno en la ciudad de Fort Worth, Texas, de Estados Unidos. Y el otro pilar de los islámicos, he mencionado la oración, la limosna, peregrinaje a la Meca, la lectura del Corán. Y como he dicho, el Corán es una mezcla de... Y yo no sé por qué, pero está escrito, yo no lo he leído en árabe, pero los que lo han leído me dicen que está escrito en un árabe muy refinado. Y fíjense para que vean, según el islamismo puro, el Corán solo es inspirado si uno lo lee en el idioma original, en el árabe. ¿Qué diferencia entre los dos? Yo puedo tomar esta Biblia y decir, esta es la palabra de Dios. Y es inspirada, y es inerrante, y es infalible, y es autoritativa. Un islámico no dice lo mismo. Solo si se lee en el idioma árabe. Y el otro pilar de los islámicos es lo que ellos llaman el Ramadán. Ramadán es el mes del ayuno. Tengo un amigo islámico en Barcelona. Un amigo se llama Karim. Karim es una palabra árabe que significa gracia. Karim. Tú saludas a un árabe y le dice Alá Karim. Dios es un Dios de gracia. Y si le añades Ya Habib Elbi, Alá Karim, Ya Habib Elbi, es el saludo. Dios es Dios de gracia, hermano o amigo de mi corazón. Me alegra mucho el árabe. Tú lo saludas. Y yo hablo con Karim. Cuando lo veo allí en Barcelona, me canso. He hablado del Señor, pero Karim no ve la luz. Karim tiene el velo de las tinieblas todavía. Cuando llega el mes de Ramadán, él ayuna hasta que llega a la casa por la noche. Y entonces come como un cosaco. No sé cómo comerán los cosacos. Pero es una figura de dicción. Él quiere decir que come mucho. Que come mucho. Y mire, el mundo debe algo al Islam. Los números que utilizamos en España y aquí, ¿cómo se le llama? Números arábigos.
¿Quién enseñó eso? Los árabes. Fueron en España. ¿Ya? Las matemáticas, la ciencia, la arquitectura, el arte. Mucho. Una de las obras de... ¿Hay alguien aquí que haya ido a la Alhambra? Ya en España. Aquí hay algo. Precioso, ¿verdad que sí? Allí se nos perdió Evelyn, nuestra hija pequeña. Fuimos allí a visitar, de esto hace años, Evelyn tendría como 3 años, y nosotros viendo allí maravillados en el patio de los leones, y de pronto, ¿dónde está Evelyn? No la encontramos. Y justo en el centro del patio de los leones hay como una piscina, ya pensábamos lo peor, que Evelyn había caído allí, pero no. La niña venía muy tranquila de la mano de un policía como nada. Y otra cosa más, fíjese que le debemos a los clásicos. El avivamiento, el renacimiento de la literatura clásica. Cuando en el año 1400, creo que fue 53, si no me falla la memoria, los islámicos capturaron Constantinopla. Muchos salieron de allí y llevaron manuscritos de los clásicos, de Aristóteles y de Platón y de otros sabios griegos y manuscritos bíblicos también. De manera que le debemos eso también. Y le damos las gracias. Pero, por otra parte, le decimos que practiquen la compasión, que practiquen el amor, que practiquen la gracia. Hay muchas cosas que ellos